y a pensar qué había que hacer con ellas para mejorar su rendimiento. Porque nos habíamos dado cuenta que en algunas cosas eran diferentes a los hombres. Y sabéis que una medalla olímpica se gana por un 0,1, un 0,2% de diferencia de formación, de asimilación de entrenamiento, de rendimiento. Es decir, que si hay dos chicas que van a competir en salto de longitud, en 100 lisos, o en 1500, o en la maratón, entrenan con dos entrenadores distintos y un entrenador tiene en cuenta esas diferencias, que sabe que hay determinados días del ciclo menstrual donde no se puede entrenar una determinada cosa o es mejor entrenarla en otra fase, pues ese es el 0,1% de la medalla. Ese es el 0,1. Con lo cual, es algo que tenemos que ir viendo. Bien. La mujer presenta un ciclo hormonal que es pulsátil. ¿Eso qué significa? Significa que durante una fase del ciclo es más importante la producción de un determinado tipo de hormona y durante la siguiente fase esa hormona desaparece o prácticamente desaparece para que sea otra hormona la que tome esa iniciativa. Una hormona al final es un transmisor que cuando llega a un determinado órgano regula fuente de energía, regula capacidad de fuerza, regula capacidad neuromuscular, regula el estado de ánimo, etcétera. Es decir, que es lo que hace, es lo que le dice a un determinado músculo, a un determinado órgano, esta semana te toca trabajar así. De hecho, las mujeres que son insulinodependientes no tienen la misma dosis de insulina en una fase del ciclo menstrual que en otra, porque lo regulan también ese ciclo hormonal. Bien. Los hombres no. Los hombres tenemos una hormona que empieza a los 14, 15 años y se mantiene estable hasta los 65 si tienes suerte, y si no, a partir de los 50 aquello ya empieza a decaer y ya empezamos con otras cosas. ¿Qué fase se divide el ciclo menstrual? Una primera fase que podríamos decir el inicio de la regla, que viene a ser 4 o 5 días y que tiene unas determinadas características. Una fase folicular que va desde la regla hasta la ovulación, donde el efecto fundamental es que empieza a crecer, empieza a aparecer la hormona, el estrógeno, que es la hormona, digamos, masculina, anabolizante, etcétera. Una fase de ovulación donde se alcanza el pico de hormona de estrógeno y empieza a producirse la contraria. Y luego la fase de ovulación, perdón, la fase lútea, que es la que va desde la ovulación hasta la siguiente regla, donde prácticamente desaparece el estrógeno y aparece la hormona más femenina y que permite otro tipo de trabajo. Bien, ese es el ciclo. Esto es todo lo que se produce durante un ciclo menstrual de 28 días solo a nivel de útero y la influencia que puede tener cada una de esas sustancias en el rendimiento. Bueno, no quiero... Bien, fijaros, el título de la transparencia, menarquia y menopausia. Es que la menarquia y la menopausia no es más que el nombre que recibe la primera regla, menarquia, y menopausia, la última regla. Entre medias está todo el ciclo fértil de la mujer. Es decir, lo que nosotros vamos a empezar a ver es desde el inicio, la menarquia, hasta, bueno, pues toda esa parte de ciclo fértil, y luego nos quedaría todo hablar, toda la parte de menopausia, osteoporosis, pero eso es otra cosa. Eso es para otra charla. Así me traéis otra vez. Bien, la menarquia en España, en nuestra zona geográfica, no en España, en Italia, en nuestra zona geográfica, estadísticamente más o menos aparece a los 12 años con una diferencia de más o menos un año. Eso es lo normal. Depende de condiciones socioeconómicas, depende de condiciones climatológicas, depende de las horas de sol, depende de alimentación. Si os vais a la zona del Ecuador, pues la aparición de la regla, la menarquia es anterior. Si os vais a la zona de Suecia, la menarquia es posterior. No solo influye la edad, influyen todos los factores ambientales que están influyendo. Una de las cosas que marca la menarquia es la capacidad de crecimiento de la mujer a partir de ahí. Si se adelanta la menarquia, la talla va a ser más baja. Si se retrasa, va a ser más alta. Bien, el entrenamiento intenso y la competición podrían retrasar la menarquia. En la aparición de la menarquia en atletas de deportes cíclicos, parte del atletismo, es más tardía que las que no hacen deporte, ¿vale?
decir, que tiene cierta influencia el hacer deportes y más deportes cíclicos que tienen una cierta rutina de patrón de movimiento, etcétera, que otro tipo de deportes. En deportistas de actividad intensa, en edades tempranas se retarda la menarquia, es decir, aparece más tarde si la actividad deportiva es más intensa. Los deportes en los que es importante controlar el peso corporal tienen influencia en la aparición de la regla, lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Cuando aparece la regla, a partir de los 2-3 años de estabilización del ciclo hormonal, lo que hace esa fluctuación hormonal es que tú empieces a generar la cartilla de ahorro de hueso con la que vas a vivir a partir de los 55 años. Es decir, el pico de masa ósea se produce entre los 16 y los 26 años. Cada vez que se pierde la regla en esas edades, hay fases en las cuales no has producido cartilla de ahorro ósea. Es decir, que cuando llegues a los 55 y llegues a tu menopausia, tu cartilla de ahorro para la jubilación no está al 100%, está al 80%. Con lo cual, es fácil que si tenías que tener, que no todas las mujeres tienen que tener osteoporosis, si tenías que tener osteoporosis, a los 75, pues es posible que la tengas a los 68 porque tu cartilla de ahorro estaba más vacía que la de otras. ¿Vale? Entonces, yo esto siempre se lo digo a mis alumnos. Si vosotros tenéis una hija que entrena y el entrenador os justifica que es normal que pierda la regla porque entrena mucho, cambiar de entrenador. No se puede perder la regla por entrenar mucho. Cambiarás el volumen, cambiarás la intensidad, dejarás más descanso o lo que sea. Pero por entrenar no se puede perder la regla. No me meto en la famosa triada femenina de alimentación, etcétera. Eso sería otro objeto de otra charla. Pero por entrenar, simplemente por la capacidad de entrenamiento, no deberíamos de justificar la pérdida de regla porque no estamos hablando de hacer 2 horas 30 en maratón. Estamos hablando de jugar con la salud de esa mujer cuando tenga 55 o 60 años. Sabemos que si se adelanta la menarquia, se tiene un importante riesgo de padecer cáncer de mama antes o de padecerlo en mayor medida. Y si aparece antes de los 12 años, se aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama al doble. Sabemos que existe más riesgo de padecer osteoporosis, por supuesto. Más facilidad de padecer fracturas de estrés o escoliosis. ¿Por qué? Pues porque si se retrasa, aparece más tarde, los huesos empiezan a hacerse duros, por decirlo de alguna manera, más tarde, y es más fácil tener más facilidad para tener fracturas de estrés y sobre todo escoliosis en edades de 15, 16 años. Algunos estudios empiezan a relacionar la menarquia con aparición de Alzheimer prematuro. Que la menarquia se tenga antes o se tenga después, ¿vale? Bueno, y esto a nivel de entrenamiento, ¿qué nos marca? Nos marca la diferencia completa entre entrenar diferente a los chicos de las chicas. Eso en natación lo solucionamos, el otro día lo hablaba con Mateu. ¿Mateu o Mateo? Da igual, vale. Lo hablaba con él. En natación, ¿qué hicimos? Pues pusimos edades diferentes. Como el espacio es mucho más pequeño en la piscina que en una pista de atletismo, pues pusimos edades diferentes. Edad junior. 15, 16 chicas, 17, 18 chicos. ¿Qué te aseguras con eso? Que el grupo junior entrenan todos juntos. Y el entrenador de los juniors es el entrenador de los juniors. Luego las niñas de 15, y teniendo 3 calles en una piscina con 20 nadadores, van a entrenar como los niños de 17. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la mayoría de las cualidades físicas? En la mayoría las mujeres adelantan el rendimiento y adelantan su capacidad de entrenamiento de determinadas cualidades. Este cuadro está en casi todos los libros de entrenamiento, pero bueno, básicamente la resistencia aeróbica, veis que no habría demasiada diferencia, pero en la anaeróbica sí. En la anaeróbica las mujeres tienen que empezar a entrenar antes, en capacidad anaeróbica. Y la fuerza. Es que una chica que haya tenido la regla a los 12 años, la menarquia a los 12 años, se haya estabilizado todo su sistema hormonal y ya está en los 14, 15 años, a los 15, 16 años tienen que empezar a trabajar fuerza en el gimnasio con barra y con pesas. No la va a pasar nada. No la va a pasar nada. No se va a quedar enana,
no va a poder tener niños, va a poder hacer todo. Pero no, tiene que empezar a entrenar diferente y tiene que empezar a entrenar como un niño 2 años más mayor. Si no, estáis perdiendo capacidad de rendimiento de la niña. Y ese programa que os presentaba ahora Mateo, que hay que intentar que no se retire, pues esa es una de las razones. Si yo no entreno suficientemente a esa niña o con el nivel que necesita, como no va a ir mejorando su rendimiento, llegará un momento que le atraerán más otras cosas, evidentemente, y dejarán el atletismo, la natación, por supuesto, porque es aburrida de narices, o se irá a hacer otra cosa. O se irá a hacer otra cosa. Uno se ha dado cuenta que la natación es aburrida cuando empezó a hacer triatlón. Dice, anda, si se puede entrenar hablando y se puede entrenar viendo pajaritos. Bueno, vamos ya con aquello que os decía de avances o no avances, en lo que sabemos que influye el ciclo menstrual en el rendimiento deportivo. Avances, año 76, ese es el avance, en el 2018. Sabemos que durante la regla disminuye el rendimiento en general. Sabemos que disminuye la fuerza y velocidad en fondistas. Sabemos que en nadadoras se pierde velocidad. Estas tres son muy importantes y más en el atletismo. Sabemos que en función de las fases de ciclo menstrual hay más riesgo de lesión de rodilla en unas fases que en otras. Las rodillas de las mujeres son más inestables que las de los hombres. Y además el ligamento cruzado anterior soporta más tensión que en los hombres, por construcción anatómica. Al ser la cadera más ancha, el índice de incidencia del fémur sobre tibia y peroné es distinto y el cruzado anterior tiene más tensión. Hay más lesiones y más roturas de cruzado anterior en mujeres que en hombres. Y más lesiones en general en rodilla. ¿Por qué? Por esa construcción anatómica y porque durante las fases de ciclo menstrual, regla, donde se produce la relaxina, que la relaxina es una hormona que se genera cuando la mujer va a dar a luz para que la sínfisis del pubis dé de sí, la relaxina se genera todos los meses en los 3 primeros días de regla y los 2 días primeros los 2 días de prerregla, ¿vale? Esa relaxina tiene una acción sobre los tendones, ligamentos, que es que pierdan tensión, Si a eso le sumas que tiene una construcción anatómica distinta, pues a lo mejor una de tus chicas se lesiona haciendo multisaltos porque esa rodilla se rompe porque no has tenido en cuenta que está haciendo los multisaltos en los días de la regla y hay mucha más tensión, mucha menos tensión y puede sujetar mucho menos la rodilla. Por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta. Y luego el otro punto donde se produce la lesión de rodilla es justo en los días de ovulación, donde se produce el pico de hormona del estrógeno y de la progesterona, y entonces en esos 2 o 3 días es otro punto de incidencia de lesión de rodilla. Bueno, aquí veis una estadística en Sierra Nevada, en el centro médico, no en el CAR, no en el centro médico de las pistas, el de los domingueros, en el 2006, donde se veía que el 65% de las lesiones que habían atendido en ese centro médico de rodilla eran de mujeres y de ese 65% el 77% eran mujeres que estaban con la regla en esos días. Bien, este es más moderno todavía, del año 62. Lo digo porque siempre hay alguno que me dice, ¿qué cosas más nuevas? Bueno, nuevas, había que leer un poquito e interesarse. El 30% de las mujeres del equipo olímpico húngaro empeoraban los días de la regla, donde menos influencia había era en velocistas y en deportes de equipo, y los mejores resultados siempre se obtenían en la fase postmenstrual y los peores en la prerregla y los 3 primeros días de regla. Esto es en general. Yo he entrenado a una mujer, a una chica que hacía ciclismo y daba palmas con las orejas y le tocaba el primer, segundo día de regla la crono individual porque volaba. Pero me he encontrado una, las demás normalmente están bastante perjudicadas. Sabéis que en los Juegos Olímpicos siempre se hace una encuesta anónima o varias. Bueno, en Tokio se hizo una ya preguntando sobre estas cosas, donde el 17% de las mujeres que contestaron decían que con la regla empeoraban, que tenían un rendimiento variable, y ahora os explico esto, y que el 32% notaban cierta debilidad en esos días, pero no estaban al 100%. ¿Eso qué significa de variable? Pues que los juegos tú compites un día, una eliminatoria, y luego compites la final, o tienes 2 pruebas y compites tu prueba en un momento y la siguiente prueba 4 días después.
Pues dependía del ciclo donde estaba. Un día me he encontrado muy bien y un día me he encontrado muy mal. Esto, si habéis visto los Juegos de Río, hay una nadadora china que esto lo puso de moda y enseguida te llaman todos los periodistas. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué ha dicho? ¿Qué voy a opinar? Pues lo mismo. Hubo una nadadora china que en el relevo de 4 por 100 libre fue la que perdió la medalla, porque ese día no rindió a su nivel y además era la última relevista y fue la que perdió el relevo y se quedaron sin medalla. Y esa misma nadadora 3 días después quedaba campeona tercera en la final de 100 espalda. Entonces la periodista china le preguntaba, oye, esto es variación de rendimiento, pero esto en China es un tabú, es que estaba con la regla. Es un tabú que quiero que lo entendáis, porque en China la estadística que hay de mujeres en el 2010 en el 2015, mujeres chinas que utilizan tampones durante la regla es del 3% de la población, porque piensan que son malos y todas esas cosas. Es decir, que ella rompió un tabú en la televisión china, hablando de eso. Bien, el equipo de natación sueco en el 63, el 50% del equipo empeoraba el rendimiento. Hay muchas veces que los entrenadores, y me meto yo, nos preocupamos de mejorar al 100% y de utilizar todo lo que sea, y no nos damos cuenta que hay veces que viene de serie. Es decir, sabemos que las mujeres entre la regla y la ovulación tienen una mayor fuerza en la musculatura torácica, por lo tanto la musculatura respiratoria está beneficiada. Y sabemos que entre la fase ovulatoria y la regla, la capacidad de expulsar aire está limitada. Hay menos capacidad expiratoria. Por lo tanto, también habrá que tenerlo en cuenta en ejercicios aeróbicos, etcétera. Eso, por ejemplo, lo tiene muy en cuenta la campeona mundial de apnea, lo tiene muy en cuenta. Intenta no competir nunca o no intentar hacer apneas extremas nunca entre la ovulación y la regla, porque sabe que su mejor rendimiento está, ¿vale? Pero bueno, este es muy importante también y además es de atletismo y además este sí que es moderno, del 2014. El equipo olímpico, el equipo junior de atletismo sueco hizo una estadística de lesiones y se dio cuenta que el 67% de las lesiones óseas que se daban y musculares que se daban en mujeres eran mujeres que tenían pérdidas de regla espontáneas por entrenamiento, por alimentación, por lo que sea. Es decir, está directamente relacionada la pérdida de regla con aumento de lesiones. La fuerza disminuye, la fatiga aumenta durante las fases ovulatoria, lútea. Importante en ejercicios excéntricos. El estradiol, que es una de las hormonas, es uno de los principales estrógenos, es un potente, permite que no haya tanto daño muscular en ejercicios excéntricos. Esto es un trabajo que se hizo con hombres, mujeres con regla normal y mujeres con anticonceptivos, tomando anticonceptivos. Y después de un ejercicio excéntrico, los que lo habéis sufrido, pues sabéis que a las 48, 72 horas estás que bajas las escaleras como chiquito de la calzada, de las agujetas que tienes y los dolores musculares que tienes. Bueno, pues se vio que las mujeres que estaban precisamente en el día anterior a la ovulación y el día de ovulación tenían un 85% menos de daño muscular que aquellas que tomaban anticonceptivos o que los hombres. Luego, si tengo una sesión especialmente importante, fuerte, intensa, de volumen, de trabajo excéntrico, de multisaltos, de pliometría, de lo que queráis, esa, intentar trasladarla hacia cerca de la ovulación, porque vas a tener menos daño muscular, vas a tener menos dolores y te va a permitir entrenar más y por lo tanto también la vas a asimilar. Se pierde resistencia máxima y capacidad de recuperación en la fase lútea. En la fase folicular preovulatoria, esto es en el test de 30 minutos de nado a crawl en natación, hemos visto que se mantiene la distancia de nado, es decir, si en 30 minutos haces 2.000 metros, en 30 minutos haces 1.980, o sea, prácticamente 2.000 metros, pero lo que sí hemos visto es que se hace con una frecuencia de brazada mayor, es decir, que interfiere sobre la eficiencia técnica, que interfiere sobre la capacidad de rendimiento neuromuscular fino, la aparición de la regla, porque esos datos hicimos el test en distintas fases y en las fases de regla se veía que se mantenía más o menos la distancia, pero la frecuencia de brazada aumentaba hasta en un 10%.
para poder mantener ese rendimiento. Pero curiosamente, la frecuencia cardíaca no aumentaba. ¿Por qué? Porque no puede. Porque en la fase de preregla y regla, una de las cosas que se sabe es que no aumenta la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca submáxima no llega a alcanzar los niveles que alcanzaría en un día que fuera de la regla. Bueno, pues si tomo un anticonceptivo, todo esto se estabiliza. No, no se estabiliza. Los anticonceptivos tú lo puedes tomar, hormonales, los puedes tomar y vives feliz de la vida. Nunca mejor dicho. Pero a nivel de rendimiento, muchas mujeres presentan efectos secundarios en su rendimiento deportivo. No alcanzan la frecuencia cardíaca máxima, pierden fuerza en musculatura extensora, tienen problemas respiratorios en esfuerzos máximos y, por lo tanto, es un elemento que no puedo estar aplicando porque tengo pérdida de rendimiento. No en todas, pero en algunas sí. Como algunos, la mayoría me conocéis, sabéis que yo en triatlón he entrenado a Ana Burgos, que además es mi mujer, y lo he tenido, y como la tenía en casa, pues también me ha permitido aprender mucho más. De hecho, el ginecólogo de Ana me decía, es que eres el único marido con el que hablo de su mujer. Digo, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo cada 4 o 5 meses le llamaba, decía, oye, José, ¿qué me pasa? Que mira, ¿qué tal? Bueno, ha habido veces que me he ido yo a ver al ginecólogo. Cuando salía de casa me decían, ¿a dónde va? Digo, voy a ver al ginecólogo. Me iba yo y hablaba con él. Bueno, había que ir a Bilbao, pero bueno. ¿Por qué os contaba todo esto? Antes de los Juegos de Atenas, las 2 únicas retiradas de Ana son días que coincidió con la regla. No puedo subir la frecuencia cardíaca máxima, estoy cansada, esto hay que arreglarlo. Desde que yo la conozco del 2000 hasta hasta ahora, bueno, hasta ahora ya no, que ya está empezando con desarreglos, pero bueno, desde el 2000 hasta el 2004 son ciclos regulares de 23 días sin perder uno, 23, 23, 23, 23, 23. La última retirada es en agosto 2003, en Tijuasvaros, en Hungría. Yo he hecho cuentas, 23, 23, 23, la regla el 24 de agosto de 2004, el día de los Juegos. Esto hay que arreglarlo. Me voy a un ginecólogo, de aquí de Madrid. Luego, si queréis, os digo el nombre para que no vayáis. Voy a un ginecólogo, le explico todo. Me dice, bueno, vamos a darle esto del anillo vaginal que tiene menos carga hormonal. Digo, ya, pero ¿y esto? Dice, no, esto tú ahora metes en Google la marca y ya te viene ahí todo. Digo, bueno, ya te mosqueas, claro. Y cuando te vas por la puerta le dice, de todas maneras, Ana, tú y yo sabemos que esto es la excusa que muchas veces vosotras ponéis. Bueno, pagas y el que quiera saber, pues luego me pregunta y os digo igual que no hay que ir. Además es conocido. Ya encontramos un ginecólogo bueno, que entiende de mujeres, que entiende de deporte. Bueno, vamos a empezar con estas píldoras, tal, bien. Y empiezo a notar todo esto. Cuando estoy en la pista rodando, nada, sin problema. Pero cuando yo le digo, oye, que hay que empezar a hacer alguna seriecita, que ya los juegos empezamos a meter, es que no llego a 178 pulsaciones nunca. Es que yo noto que el gemelo cuando impulso, no tengo fuerza. Es que cuando hago así en el crawl, el tríceps es como si me resbalara la mano. Y si haces una prueba larga, una prueba de esfuerzo, le cuesta recuperar la respiración. Bueno, pues te vas al gine, oye, que mira, que hemos retrasado, hemos cambiado la regla tanto, que ya 9 días, que ya esto ya, vale, pues quítalo. Lo quitas y a los 15 días está entrenando normal. ¿Qué pasa? Mujeres. 3 últimos ciclos antes de los Juegos, 26, 26, 26, la regla, el 23 de agosto, el día antes de los Juegos. Primer ciclo después de los Juegos, 23. ¿Qué pasa? Que el estrés hace cambiar todo el ciclo hormonal, porque regula también ese ciclo hormonal. Entonces, el estrés, la ansiedad, etcétera, lo regulan. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Bien, esto lo de antes. La famosa sincronización de la regla, ¿existe? Existe, existe la sincronización de la regla. Cuando te dan unos Juegos Olímpicos, lástima, cuando te dan unos Juegos Olímpicos, una de las cosas que hay es que hay dinero para casi todo. Cuando se lo dieron a Londres, lo primero que hicieron fue hacer un grupo de investigación en rendimiento deportivo. Y dentro de ese grupo, curiosamente, hicieron un grupo que era solo de rendimiento en mujeres. Uno de los primeros trabajos que hicieron fue ver si era verdad eso de la sincronización. Entonces, cuando concentraron al equipo de hockey hierba, el de baloncesto y el de rugby a 7, con el que ya estaban trabajando antes de Río, antes de Londres ya estaban preparando
el rugby a 7, eso no significa que luego salga bien la cosa, pero sí que implica la importancia que le das al entrenamiento, a la planificación, etc. Bueno, pues vieron que se considera que la regla se sincroniza si dos mujeres tienen la regla con 5 días de diferencia, de lunes a viernes. Bueno, pues vieron el primer mes de concentración con 66 mujeres que de lunes a viernes el 21% tenían la regla entre lunes y viernes, ¿vale? Pero a los 3 meses el 71% de esas mujeres tenían la regla entre lunes y miércoles. Es decir, se han sincronizado. ¿Por qué se sincronizan? Se sincroniza porque se sincroniza el hipotálamo. ¿Y por qué se sincroniza el hipotálamo? Por una feromona que se genera los 2 días de prerregla y que hace que influya en el hipotálamo de la mujer que tienes al lado. Y entonces hace que tenga la regla, aunque se le adelante un poco o se le atrase, porque cambia el ritmo del hipotálamo de la mujer que tienes al lado. Si es un piso de compañeras, tarda más tiempo. En el deporte la fuerza de esa feromona es mayor y no hace falta estar tantas horas juntas ni pasar tanto tiempo juntos. Simplemente con estar las horas del entrenamiento, con el esfuerzo, se genera la fuerza suficiente en esa feromona para que coordine los hipotálamos de 3 o 4. Y de hecho, deportes de equipo empiezan en septiembre y a partir de noviembre y diciembre tienen a todas las jugadoras más o menos a lo largo del lunes al miércoles, jueves, todas tienen la regla y por lo tanto, pues bueno, se simplifica bastante la organización del entrenamiento. Bueno, esto es un ciclo de una chica del equipo olímpico de hockey hierba inglés antes de los Juegos de Londres, donde veis su ciclo hormonal, la ovulación, los picos de hormona masculina, del estrógeno, los picos de hormona femenina, etcétera. ¿Veis la regla? Esto es una chica que toma la píldora, del mismo equipo, misma experiencia, misma carga de entrenamiento. Claro, esta puede entrenar, me pongo aquí, no os dejo ver. Esta puede entrenar de una manera mucho más estable, porque tiene todo mucho más regular. Claro. Y esta también. Esta es otra chica que tiene la misma píldora, que entrena el mismo deporte, que tiene la misma carga de entrenamiento y se parece un huevo a una castaña. Es decir, hay que individualizar mucho más el entrenamiento en mujeres, aunque tomen anticonceptivos. Si los toman, que ya hemos visto los efectos que puede tener. Esto es un test hecho también por este grupo de investigación sobre hockey hierba, baloncesto y no me acuerdo qué otro deporte era. 5 de 30 metros lanzados. Se coge durante 5 ciclos menstruales. Fijaros que la única fase donde no mejora el rendimiento en 5 meses en el test es en la fase de menstruación. No hay mejora. Sin embargo, en la fase ovulatoria, que recoge todo el entrenamiento de la fase preovulatoria, es donde más mejora. Fase preovulatoria es donde más mejora después de esta fase, y la fase posovulatoria, fijaros que ya empieza a marcar una tendencia a no mejorar. A no mejorar. Y lo que está claro es que en la fase de menstruación el rendimiento en velocidad en 58 mujeres, la media, no mejora. Siempre va a haber alguna que mejore. Aquí se ve claramente que aquí era donde más caña al mono le estaban dando. Porque, si os fijáis, es donde menos se mejora y a partir de aquí, fijaros. Bien, la fuerza. Una de las cosas que más sabemos que influye el ciclo menstrual es el entrenamiento de fuerza. De eso ya tenemos pocas dudas. Este trabajo además lo dejó clarísimo. Un grupo de mujeres haciendo fuerza entre la regla y la ovulación, fuerza de piernas, 5 días a la semana, 5 días a la semana. Otro grupo que hacía los mismos ejercicios y las mismas cargas de fuerza, pero de la ovulación a la regla, 5 días a la semana. Y otro grupo que hacía lo que hacemos todos, 3 días a la semana. El único grupo que no mejora su fuerza después de 4 meses de entrenamiento es el grupo que entrena la fuerza entre la ovulación y la regla. El grupo que más mejora después es el de 3 días y el grupo que más mejoró es el grupo de 5 días entre regla y ovulación, que entre ovulación y regla seguían haciendo fuerza 1 día a la semana. Mantenimiento, puro y duro. Luego, si en tu especialidad deportiva es importante el desarrollo de la fuerza y de la fuerza máxima y de la fuerza elástica, tendrás que concentrar el trabajo de fuerza entre regla y ovulación
porque sabes que es donde mejor se asimila. Y a partir de la ovulación, pues pasar a entrenar otras cosas o a entrenar de mantenimiento de la fuerza, porque está claro que tiene una influencia importante el ciclo menstrual en la fuerza. Bien, sabemos que durante la fase premenstrual aumenta el metabolismo basal. Sabemos que aumenta la retención de líquidos por aumento de sodio en los tejidos. Sabemos que hay una disminución de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Pues no puede entrenar igual. No puede entrenar igual que hace 3 días. Yo me he presentado en una competición con chicas que el martes tenían un peso y el sábado, víspera de la competición, tenían 2 kilos más de peso. No puedo competir igual que hace 5 días. Es que María del lunes es distinta a María del sábado, completamente. Completamente. Por lo tanto, no puedo hacer esa carga, tengo que cambiarla. Lo del metabolismo basal es por lo que normalmente tenéis más hambre tonta esos 2 días primeros de regla y los 2 días anteriores. Y además picáis, claro, ya que va a picar uno no pica cerezas ni manzanas. Pica chocolate, alguna patata frita, en fin. Pero bueno. Y luego los famosos cambios de carácter. Es que cuando baja el estrógeno estás triste, ya está. O estás enfadada, porque modula el carácter el estrógeno. Con lo cual, pues chicos, lo que hay que hacer es pasar desapercibidos. No preguntéis, es malo preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No preguntes. Pasas desapercibido, te levantas, te vas tranquilamente. No fregues los platos, porque si los fregas es porque los fregas, y si no los fregas es porque no los fregas. Pero no es culpa de ella. Es que su carácter está modulado por la falta de estrógeno y a ella misma le fastidia ella misma. No sois vosotros. Entonces, es la situación, y además eso os sirve de entrenamiento, que son 2 o 3 días al mes, os sirve de entrenamiento para la menopausia, que son 3 o 4 años. ¿Sí vais? Bueno, luego la fase menstrual, fundamental, hay de 18 a 24 miligramos de pérdida de hierro diaria por cada día del ciclo menstrual. Luego, ayudas ergogénicas, ¿para todos iguales? No, no puede ser para todos iguales. Una mujer necesita mucho más hierro, mucho más ácido fólico y mucha más vitamina B que un hombre. Porque cada mes, durante 5 días, pierde hierro. Independientemente del que pierda porque rompe glóbulos rojos cada vez que apoya el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahora estoy metido en otro proyecto de entrenamiento en altura con hipoxia intermitente, etcétera, y una de las cosas que le estamos empezando a instalar algún sistema a algunos jugadores del Real Madrid de fútbol y demás, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es las anemias tan brutales que tienen los jugadores de fútbol por pérdida de glóbulos rojos. Y el médico del Real Madrid me lo explicaba y dice, es que aparte del apoyo del pie, cada vez que el pie se mueve en la bota con los cambios de ritmo, cada vez que choca rompemos más glóbulos rojos, con lo cual tenemos muchos problemas de anemia con jugadores de fútbol de primera división, pero anemias severas. Entonces, bueno, pues todo eso significa que no puede ser la misma ayuda ergogénica para uno que para otro. Bien, más, aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. El primer día de regla o el día anterior, lo normal es tener de 10 a 12 pulsaciones más. Con lo cual, si yo normalmente tengo 48 y hoy me he levantado con 60, pues complicado que pueda entrenar igual. Sabemos que además hay disminución del gasto cardíaco, aumento de la temperatura corporal. Eso para una maratoniana que vaya a correr en situación de calor es fundamental. Es que ya parto con 1,5 grados más de temperatura corporal hoy. Luego, la estrategia de hidratación no podrá ser la misma. Además, no puede ser la misma porque estoy reteniendo líquido. Luego, no puedo mantener la misma estrategia de hidratación que estaba manteniendo en los entrenamientos que no tenía la regla, que hoy que corro la maratón con la regla. Tengo que cambiar esa estrategia. Hay más problemas de motilidad gástrica. Maratón se puede dar, pero en triatlón, en Ironman seguro. Problemas de diarrea por esfuerzo al finalizar la maratón de un Ironman hay muchos. Entonces, bueno, pues si es un Ironman de los que tienes campeonato del mundo y que es muy importante, pues el médico tendrá que administrar algún fármaco que rebaje la motilidad gástrica, porque no es agradable acabar una competición que dura 10 horas, en este caso, con diarrea para ti y para el que viene detrás menos. Entonces, eso hay que regularlo.
Disminución de la frecuencia cardíaca de trabajo. Sabemos que el lactato máximo disminuye. Hago un test de lactato, tengo 14 milimoles. Y ese día estás con la regla y no pasas de 10. Qué mal entrenada estoy, que no sé qué, no puedo. Háztelo dentro de 3 días, que vas a tener 15. Sí. Regula la capacidad de producir energía anaeróbico-láctica por la degradación del glucógeno sin oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de lactato que yo puedo acumular en un momento dado es menor que dentro de 4 días. Cambia el test, hazlo en otro momento. Aumento más rápido de la concentración de lactato, es decir, si yo normalmente corro a 3,30 el 1000 y voy a 7 milimoles de lactato, hoy, que estoy con la regla, voy a 3,30, pero no voy a 7 milimoles, voy a 9. Voy por encima. Con lo cual, también cambia la estructura de entrenamiento de la intensidad de entrenamiento normal que tú marcas. Hay menor reserva de glucógeno y disminuye la capacidad de recuperación inmediata, es decir, la de menos de 3 minutos. Si yo normalmente de 180 a 120 pulsaciones tardo en pasar minuto 15, esos días voy a tardar minuto 45 o 2 minutos. Luego no podrá ser el mismo descanso tampoco. Bueno, esto que normalmente es la estructura que damos de un mesociclo para hombres, donde una semana entreno, la siguiente entreno más, la siguiente mucho más y la siguiente descanso, no me vale. No me vale porque si en esta semana es cuando esa chica o esa mujer tiene la regla, aquí no voy a poder entrenar todo lo que yo necesito entrenar. Luego, la estructura de mesociclo de mujeres lo marca la regla. Semana de regla, la semana siguiente, semana de máxima intensidad, máxima carga, dejo recuperar durante la ovulación, que también hay cierta fatiga, aumento después de la fase posovulatoria, pero menos que aquí, y dejo descansar los días de regla y preregla. Luego, eso llevado a lo que sería un microciclo, tendríamos 5 fases. Primera fase, durante la fase de menstruación, capacidad de trabajo disminuida. Segunda fase postmenstrual, aquí aguanta todo. Tercera fase, ovulación, disminuye un poquito el rendimiento, pero menos que aquí. Fase posovulatoria, disminuye, o sea, aumenta, pero menos que aquí. Y en la fase premenstrual se mantiene cierto rendimiento más que aquí, pero menos que aquí. Ya está, ya tenéis hecho el microciclo. Luego os cuento porque alguno estará pensando, ya, pero esto no son matemáticas, es verdad. Aquí tenéis distintas fases con distintas duraciones, distintas duraciones de ciclo, 23 a 33 días, cómo variarían esas fases, ¿vale? Se consideran ciclos menstruales normales si tienen entre 20 y 40 días. Si durante más de 2 meses tienes ciclos de menos de 20 o más de 40, hay que ir al ginecólogo, porque algo está pasando. Y esto sería la estructura de los 28 días. Esto sería para hombres, 6 días de trabajo con uno de menos carga, descanso, 6 días de trabajo, descanso, menos carga, una orientación de entrenamiento, podría ser resistencia, cambio de orientación, intensidad, descanso, 3 días, 4. En mujeres no. Mujeres, ciclo menstrual y premenstrual, dejamos descansar y aquí aprovechamos. Aquí es donde hay que aprovechar. Aquí dejamos recuperar y aquí volvemos a aprovechar con la orientación, menos carga que aquí, con cambio de orientación.
¿Se me ha ido? Bien, vuelve. 15, va, tengo de sobra para acabar. El rendimiento aeróbico, 45 minutos a 150. Las chicas, a 160. ¿Por qué? Porque el corazón de las mujeres tiene una frecuencia cardíaca mayor, porque es más pequeño. Y al ser más pequeño, tiene una frecuencia cardíaca mayor. Con lo cual no puedo poner la misma tabla de frecuencia cardíaca. Lo ideal, pues hacer un test y que cada uno tenga la suya. ¿Vale? Pero si no, esas tablas que dicen entre 150 y 100 tanto es aeróbico. Las mujeres un poquito más. El anaeróbico. Claro, hay menos capacidad anaeróbica. Hoy hay que hacer 12 de 400 al 90%, ya, pero tú tienes que hacer 3 de 6 de 400 con un minuto, 3 al 95. Al 95. Porque si va al 90, le pasa como a los buenos fondistas. Siguen metabolismo mixto aeróbico-anaeróbico. Y si yo quiero trabajar solo anaeróbico, tengo que aumentar mucho la intensidad en las mujeres. Porque el metabolismo del glucógeno es distinto al de los hombres. Está mucho más potenciado el metabolismo de la grasa. Aumentar el mesociclo anaeróbico en mujeres, hacer un ciclo de fuerza solo a inicio de temporada, controlar la flexibilidad. A ver, si estamos en los 2 días de prerregla y los 3, 4 primeros días de regla y estamos generando una hormona que es la relaxina, no trabajes flexibilidad y no hay mejora ninguna. Si ya la tiene de serie. No entrenes flexibilidad. Tienes 10, 15 minutos para hacer lo que quieras. Para leer, para tumbarte o para tomarte un café. Porque no tiene efecto ninguno sobre la mejora de la flexibilidad. Porque ya la tiene. Hace 2 años un alumno presentó aquí un trabajo fin de grado sobre un test que hacía en colegios, no sé qué, y entonces había 2 chicas que eran las únicas que no le habían mejorado la flexibilidad en 4 mediciones a lo largo del año, del primer test. Claro, la pregunta, ¿tuviste en cuenta la regla? ¿Preguntaste en qué fase de ciclo menstrual estaban? Porque seguramente el primer día del test estaban en el primer día de regla y tenían 1 centímetro más que les daba la relaxina, pero como luego los siguientes test nunca han coincidido con esa fase de ciclo menstrual, no tienen ese centímetro de más. Claro que no han mejorado. Pero no es que no hayan mejorado, es que no has tenido en cuenta ese otro factor. Bien, aumentar el trabajo abdominal, pero eso lo voy a dejar para el final porque es un factor importante. Ayudas ergogénicas, parece que todos tienen que tomar lo mismo. Pues vamos a ver, una mujer, la glutamina, que es una de las ayudas ergogénicas que se suele utilizar, entre otras cosas, para que el sistema inmune tenga un poco más de fuerza, un poco más de capacidad de reacción, pues la glutamina tendrá que aumentarla a las mujeres en la semana de regla porque sabemos que el sistema inmune desciende. ¿Por qué? Pues porque se pierden glóbulos blancos durante los días de regla. Luego tendré que aumentar todo aquello que sea para mejorar el sistema inmune, por ejemplo. Por supuesto, toda la parte de hierro, toda la parte de calcio, vitamina D. La recomendación actual de los ginecólogos es tomar el sol 20 minutos a diario, sin protección, en una superficie corporal entre que sean manos, antebrazos y cara. Son las 10:05, ya os habéis despertado. No quiero que digáis luego por ahí cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que haya que tomar el sol a las 2 de la tarde en la playa hasta las 6 de la tarde, vuelta y vuelta sin protección. Yo he dicho que hay que tomar el sol a las 10 de la mañana, que es una hora prudente, en manos, antebrazo y cara durante 20 minutos. Podría ser la espalda, que es una superficie corporal, pero hombre, queda raro, mitad de la espalda blanca y mitad de la espalda negra, pues queda raro, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso produciríais la vitamina D suficiente para metabolizar el calcio en hueso y que no hubiera problemas, ¿vale? Bueno, todo esto ya lo hemos ido diciendo. Me importa esta. ¿Dónde estás? Aquí. Fundamental fortalecer la musculatura del pie en mujeres. ¿Por qué? Porque durante los días de regla se pierde tensión en la musculatura que sujeta el arco plantar. Es decir, tenéis los pies planos. Y eso significa que hay muchas posibilidades de tener una fascitis plantar, etcétera, etcétera. Luego es mucho más importante en mujeres hacer fortalecimiento de la musculatura del pie que en hombres. De hecho, ya hay alguna casa de zapatillas que ha sacado zapatillas con 2 plantillas. Una plantilla de días normales, entre comillas, y una plantilla para los días de regla que tiene un refuerzo en el arco plantar para que no se aplane ese arco, ¿vale? Pero eso es una parte importante, sobre todo en atletismo. Yo en la natación me daba igual, todas tenían los pies planos. O sea porque con un pie plano se nada mejor, por si no lo sabéis.
La triada no nos vamos a meter en ella. Sabemos que bajar por debajo del 10% de grasa tiene influencia directa en la pérdida de regla, por lo tanto hay que mantenerse siempre en porcentajes de grasa superiores al 10%. Y endurecer el cartílago, sobre todo en las rodillas, para que no tengamos problemas de condromalacia rotuliana, etc. Bien. Y os decía que quería hablar un poco más de abdominales y suelo pélvico. En natación no, en triatlón sí, en atletismo, en carrera también, y en salto me imagino que también. El suelo pélvico es una parte fundamental del entrenamiento de las mujeres, fundamental. El suelo pélvico es una faja muscular que tenemos justo por debajo de la cadera que sujeta las vísceras para que no se caigan, para que no se me caiga el intestino a piernas abajo, ¿vale? Ese suelo pélvico está directamente relacionado con la tensión de cierta parte de la pared abdominal. Es distinta la construcción del suelo pélvico en mujeres y en hombres porque el suelo pélvico en mujeres tiene que mantener la tensión de 3 esfínteres, mientras que en los hombres de uno y otro, pero no está directamente relacionado con el suelo pélvico. Luego en mujeres es fundamental. ¿Por qué? Porque si pierdo tensión en el suelo pélvico, voy a tener pérdidas de orina espontáneas, por ejemplo. Hay mujeres que nunca han hecho trabajo de suelo pélvico, hay mujeres de 30 a 35 años que por estornudar tienen una pérdida de orina. Es fundamental el entrenamiento del suelo pélvico. Y más ahora que antes habéis oído que cada vez hay más mujeres y hombres que compiten y que mantienen su entrenamiento mayores. Tenéis ejemplos clarísimos en atletismo, no voy a dar nombres, pero hay mujeres que han dado a luz y han seguido entrenando. Fundamental, una vez que has dado a luz, empezar a trabajar la fuerza del suelo pélvico, porque si no es difícil que puedas seguir con tu rendimiento deportivo normal. Porque a nadie le es agradable hacer una serie de 1500 y estar haciendo ese pis. Entonces, es fundamental. El abdominal, que es el que todos los chicos están empeñados en marcar, y lo siento chicos, esto es genético, se define genéticamente, no defines por hacer 4000 abdominales al día y comer manzanas. Se define genéticamente y hay más de un chico que estará fastidiado porque su mujer, su novia, define más los abdominales que él. Y entonces en verano tenemos un problema. Me importa el transverso profundo. El transverso profundo que no se toca con la mano está directamente ligado a la faja de suelo pélvico y la tensa ese suelo pélvico. Luego el entrenamiento de mujeres tiene que ir sobre todo al fortalecimiento del abdominal. Pero no estos, ni estos. Los abdominales clásicos que se suelen hacer normalmente, el de las manos en las orejas y que pues, los pones en las orejas, no los pones en la cabeza, que haces normalmente, ese tipo de abdominal clásico genera daños en el suelo pélvico en las mujeres. ¿Por qué? Porque ese tipo de abdominal presiona las vísceras hacia atrás y hacia abajo, ejerce presión sobre el suelo pélvico y esa chica de 15, 16 años que está haciendo abdominales como una loca porque además está muy motivada y además no sé qué, resulta que cuando tenga 30 o 35 tiene pérdidas de orina y no sabe por qué. Y es porque el suelo pélvico se dañó entre los 15, 16, 17, 18 años porque todos los días hacía esta rutina de abdominales. Este tipo de abdominal se puede hacer una vez a la semana con mujeres. El resto del trabajo abdominal con mujeres se planteará de manera, pues, en los posturales, el core, etcétera. Pero el trabajo de abdominal clásico en mujeres hay que reducirlo como mucho a una vez a la semana. Bueno, resumiendo, las mujeres son distintas a los hombres y no os ha quedado claro ya no podemos hacer mucho más. Muchas veces no significa hacer menos, sino hacer más. Tienen que hacer más fuerza que los hombres, tienen que hacer más volumen de entrenamiento aeróbico y cuando toca el anaeróbico más intenso. ¿Qué le vamos a hacer? Pero al final consigues mucho más rendimiento. Esto ya lo hemos dicho. Ser flexibles en el descanso. Me interesa llegar a esta. A ver, yo entreno a 2 chicas. Bueno, entreno a más, pero ahora. Entreno a 2 chicas y una me viene y me dice, me ha venido la regla, ¿qué hago? Bueno, tenemos 2 opciones. Hoy tengo un entrenamiento que es de 8 de 500. Tenemos varias opciones. Una, empieza a calentar, hacemos la primera a ver cómo vas. Y resulta que la primera pues tenía que ir a 160 de pulso, a 330, como el nivel de intensidad que le hayáis puesto.
y resulta que no va a 160, va a 150, pero bueno, ves que lo hace, que sufre pero lo hace. Pues hoy toca entrenamiento de voluntad. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues vas a tener que competir más de una vez cansada, pues hoy vamos a entrenar eso. Que no te asustes cuando estés cansada. Vale. Hacemos la primera, y es que ya no va. Es que hace la primera y ya no va a 3.30, es que ya va la primera a 3.50 y me duelen las piernas. Si tú la ves que va desencajada, dice, vale, vete ahí al centro, rueda 30 minutos, pero te espero la semana que viene. La semana que viene no van a ser 8 de 500, van a ser 2 bloques de 8 de 500 y no van a ser a 160, van a ser a 170, porque sé que la semana que viene lo vas a soportar. Hoy rueda ahí tranquila. Otra opción, bueno, vamos a cambiar. Como yo sé que este entrenamiento de hoy es muy duro para ti porque no vas a llegar a 160, porque como estás con la regla hemos dicho que la frecuencia cardíaca submáxima es menor, pues las haces a 150. En vez de hacer 8, haz 5, que estás cansada. Y en vez de descansar un minuto, descansa 1,5 minutos, que ya hemos visto que la recuperación inmediata es menor, ¿vale? Ya está. La gracia de todo esto, ¿cuál es? Además, que esta misma chica que hoy le has dicho que ruede por el campo, el mes que viene te dice, tengo la regla, y va bien. ¿Por qué? Porque hay 2 ovarios. No son los mismos efectos de que ovule un ovario a que ovule otro. Sí, si ovula el ovario derecho, es posible que esté bien. Si ovula el izquierdo, está fatal. Y además no son consecutivos, no es derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Puede ser derecho, 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 izquierdo. Y te ha fastidiado la competición o el entrenamiento. Qué bien, ya se nos ha pasado todo aquello de la regla, y llega el día y ¡zas! Lo que he dicho al principio es mucho más divertido. Te obliga a aprender mucho más. Bueno, sí, esto yo venía a hablar de mi libro. Aquí en el INEF a partir de enero sale un curso de experto en entrenamiento de mujeres, que van a ser 150 horas, y lo hemos hecho de experto precisamente para que no asuste eso de que es curso de experto universitario, porque el curso de experto permite matricularse a personas que no sean universitarios, es decir, entrenadores, etcétera. El que quiera ahí tiene la información. Contrariamente a lo que se dice, gracias a todas y a todos también, pero... Bueno, tenemos 15 minutos, debe ser el único ponente que ha terminado en la hora, con lo cual, bueno, que ha terminado todas las transparencias en la hora, vamos a decirlo así. Entendéis ahora porque era para mí un momento especial presentarle a él como profesor. Yo lo aguanté, o sea, tuve la suerte de tener muchas clases con él de este tipo. La verdad es que se aprende mucho y ves y tienes un concepto distinto del entrenamiento cuando has tenido la oportunidad de que él te enseñara, ¿no? Bueno, pasamos al turno de preguntas, tenemos 15 minutos, luego nos vamos al café, con lo cual, bueno, aprovechad para preguntar pues todas las dudas que tengáis en el concepto de entrenamiento de mujer. Luego además viene Juan Carlos, que os va a dar una aproximación mucho más práctica al entrenamiento de la fuerza, con lo cual tenemos una segunda parte, pero bueno, ahora tenemos a Alberto y bueno, tenemos 15 minutos. Al café también me quedo, ¿eh? Ya. ¿Después de Juan Carlos? No, era antes. Es después, sí. Buenos días. Lo primero, darte la enhorabuena porque me ha parecido fantástica la ponencia. A mí me has abierto los ojos en algunos aspectos, pero por otro lado me has acojonado. Me he quedado a cuadro con alguna de las diapositivas. Y bueno, es simplemente una pregunta quizá genérica o individual, no lo sé. ¿Esto pasa siempre? Quiero decir, ¿todas las mujeres les pasa? ¿A todas las mujeres les afecta tanto? ¿Vas a seguir o...? No, quiero decir, nos has hablado de que evidentemente a todas las mujeres les pasa porque todas las mujeres tienen regla, es algo fisiológico, entiendo, pero ¿a todas les afecta tanto? Quiero decir. No, a todas no les afecta tanto.
Hay a mujeres que les afecta más, mujeres que les afecta menos. Hay edades de la mujer que le afecta menos, hay edades de la mujer que le afecta más. Es decir, normalmente hasta los 15, 16 años pérdidas de rendimiento tan bruscas como las que hemos visto no se generan porque tiene que estabilizarse todo el eje hormonal. Y luego, aparte, viene toda la parte de madurez fisiológica, etcétera. Entonces, normalmente a partir de los 16, 17 ya empiezas a ver que hay cambios en rendimiento. Otra cosa, no hemos hablado del síndrome premenstrual, de dolores, etcétera, pero también está ahí, también puede padecerlo. Cada mujer es un mundo, igual que cada hombre. Es decir, no hay un hombre velocista, un hombre lanzador, un hombre nadador que entrene igual que otros, son distintos porque sus capacidades y su capacidad de entrenamiento y su capacidad mental son distintas. No, pero sí que es verdad que hay un patrón general en las mujeres, que el ciclo menstrual marca el rendimiento. Tú tienes que encontrar el patrón de cada una de las que tú entrenas. Yo lo he encontrado, ya os he dicho, yo he entrenado a Ana, que era mi mujer, y lo tenía a huevo. Y durante 2 años hice planificación en función del ciclo menstrual y nos volvimos locos los dos. Y llegamos a la conclusión de la última, es decir, bueno, vamos a ver, sabemos que te afecta, que no sé qué, que no sé cuántas, vale, vamos a tenerlo en cuenta en determinados puntos. Vamos a hacer, lo que sí vamos a forzar es a entrenar ciertas cosas, a partir de la regla vamos a darle más caña a entrenar ciertas cosas, porque sabemos que asimilas mejor la fuerza y sabemos que asimilas mejor el entrenamiento intenso, etcétera, y dejamos la parte de entrenamiento más, ejercicios más submáximos para después de la ovulación. Todo eso sí que lo hemos ido haciendo, pero cada mujer le afecta de una manera distinta y hay mujeres que no les afecta mucho, hay mujeres que les afecta muchísimo y hay mujeres que un mes no les afecta y durante 3 sí. Pues tendrás que encontrar tú con cada una de las tuyas cuál es el ritmo. Yo ahora que ya no entreno alto rendimiento, bueno, algunos de los que estáis aquí sabéis que estoy allí entrenando a Sonia Bejarano, que intentaremos otra vez mínima de maratón, pero las otras mujeres que entreno son mujeres que les gusta el triatlón, como son mujeres, tienen 2 dedos de frente y no quieren hacer Ironman, van al Olímpico, y pues sí, porque aquí todo el que viene, yo quiero hacer triatlón, ¿y qué quiero? Un Ironman. Bueno, tienes 40 años y no has hecho nunca nada, pero bueno. Entonces, las mujeres con las que yo entreno les he hecho bajarse una aplicación de móvil para que ellas me mandan el pantallazo el primer día de regla. Y entonces con ese pantallazo yo establezco las semanas de entrenamiento, los días que voy a hacer de fuerza, los días que voy a hacer de tal, los días que voy a hacer de cual. Y con eso consigo no volverme loco. ¿Puedes compartir la aplicación? Ah, sí, CLUE, CLUE. Pero bueno, hay muchas. Lo que pasa que esas aplicaciones al final lo que tienen es un algoritmo matemático que a medida que vas metiendo datos afinan mucho más el día de la ovulación, que es lo que marca la parte central del ciclo. Entonces, hasta los 3, 4 meses no es muy fiable, a partir de los 4 meses ya es bastante fiable. Pero bueno, hay varias, MyDiary, Clue, bueno, hay varias, y las distintas plataformas tienen. Sí, buenos días. Buenos días. Enhorabuena por la conferencia, que ha sido para mí de mucho contenido y profunda. Quería preguntarle sobre el tema de la fuerza en las chicas. Hay una diapositiva que ha pasado usted antes diciendo que la fuerza se inicia cuando comienza la menarquia, más o menos. 9, 10, 11 años, teniendo en cuenta que la plenitud no hay mucha unanimidad en cómo hay que aplicar la fuerza en categorías pequeñas. No hay mucha literatura al respecto porque hay mucha disparidad de criterios. Teniendo en cuenta que la madurez en una mujer para los lanzamientos, por ejemplo, hablo de lanzamientos, llega a los 22, 23 años, se considera que la fuerza, en la carrera de fuerza, está en torno a los 8 o 9 años de trabajo. Esto nos llevaría a decir que la fuerza hay que comenzarla a los 11, 12 años. Hay muchos entrenadores y muchas personas que dicen que la fuerza en estas edades no se debe de trabajar. Quiero su opinión. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de muchas cosas.
Lo que pasa es que la mayoría nos vamos a pensar en las barras y los discos. Yo puedo entrenar la fuerza con el propio peso corporal y eso para una niña de 8 o 9 años ya es entrenar fuerza. Además, las niñas de 8 o 9 años, hay otro factor importante entre los 9 y los 11 años, es cuando se endurece el cartílago de las articulaciones, y el cartílago de las articulaciones se endurece por hacer el bruto, por hacer el animal, por caerme, por tirarme, por correr, por saltar, por pelearme. Entonces, en esas edades es fundamental todo lo que sea trabajo de fuerza, pero dinámico, y que englobe todo el cuerpo. A partir de ahí, él creo que os va a hablar más de fuerza que yo, pero a partir de ahí el trabajo de fuerza vendrá delimitado en las mujeres por la aparición de la regla. ¿Y eso qué significa? Pues que a partir de los 12 años dejas pasar un año más o menos para que se estabilice, 2 años para que se estabilice el ciclo hormonal, es decir, sobre los 13, 14, puedes empezar a entrenar fuerza con pesos, pero no fuerza máxima del set, sino simplemente que empiecen a jugar, empezar a aprender la técnica, cómo coloco las manos, qué diferencia hay entre que el pulgar esté por delante o por detrás o que el agarre sea más amplio o menos amplio, la técnica de movimiento para no lesionarse. Lo que sí hay que tener cuidado entre los 14 y 16 años es con la columna vertebral. Porque la columna vertebral en ese momento, como ya sabéis todos, los adolescentes crecen las piernas, crecen las extremidades y el tronco se queda pequeñito. Al crecer el tronco no tiene tono muscular suficiente la musculatura de la espalda para sujetar la columna, con lo cual es mucho más fácil tener un problema de escoliosis, de rotaciones de columna, etcétera. Entonces, por eso es importante en esas edades no hacer ejercicios con sobrepeso para la columna, es decir, flexiones de tronco, rotaciones con barras, todo eso habría que quitarlo. Y luego el entrenamiento de fuerza, como lo concebimos, trabajo, digamos, ya de empezar a trabajar con cargas del 50, el 60%, ya en el gimnasio, estaríamos hablando que en las chicas habría que empezarlo sobre los 15 años y en los chicos sobre los 16, 17. No sé si te he contestado. El problema de la fuerza muchas veces se considera que es que puede dañar el cartílago de crecimiento y demás. Para dañar el cartílago de crecimiento tendrías que hacer mucho el animal, entre comillas, para que eso se pudiera producir o no creciera. Lo que sí es posible que si tú haces demasiada fuerza, ese cartílago de crecimiento quede dañado y aparezca una artrosis prematura a los 30 años. ¿Vale? Pero el trabajo de fuerza, ya te digo, en chicas a partir de los 15 podrías empezar sin ningún problema. Me ha quedado claro, muchas gracias. Ahora a continuación, precisamente una de las conferencias que programamos era que Juan Carlos nos hablara específicamente de la fuerza, debido precisamente a que esa controversia que muchas veces se ha generado, pues una de las personas que nos puede saber de este tema, pues nos lo explicará. Con lo cual, la siguiente aún te afinará un poco más. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Alberto. A vosotros. Alberto no se puede quedar con nosotros, pero bueno, yo creo que ha sido suficiente. Después del café estoy.